Muy buenas noches, amigos del Creepy Show. En esta ocasión abordaremos el relato que nos comparte nuestro amigo Hugo de la Ciudad de México. En este nos comenta la experiencia que tuvo al jugar constantemente con la tabla Ouija. Los invito a que se pongan cómodos y pongamos mucha atención a los detalles que nos platica nuestro buen amigo, ya que aún podríamos estar a tiempo de evitar vivir una situación como la que él vivió. Eran los años 90 y yo tenía tal vez 12 o 13 años. En aquellos tiempos, la tecnología era muy diferente a la que conocemos hoy en día. Nuestra forma de divertirnos era por las tardes, después de ir a la escuela, salir a jugar en el parque con los vecinos, andar en bicicleta, ver en la TV algunos programas de nuestro interés. Algunos teníamos Nintendo y solíamos reunirnos a jugar Mario Bros. Claro, esto si nos habíamos portado bien y teníamos el permiso de nuestros padres. Muchas veces la forma en la que pasábamos el tiempo en familia era jugando algunos juegos de mesa. Recuerdo mis favoritos: el Serpientes y Escaleras, la Lotería, el Turista Mundial y el Scrabble, entre otros. Yo soy el hermano del medio. Tengo una hermana mayor y un hermano menor. La diferencia de edades entre nosotros es de 4 años en cada hermano. Mi hermana, siendo la mayor, nos platicaba que ella ya había visto películas de miedo y que en ellas, en algunas ocasiones, usaban un juego llamado Ouija y que era la forma en la que se comunicaban con otras personas que ya habían fallecido. También nos dijo que había visto en una tienda que vendían la Ouija, por lo cual creía que era seguro y divertido jugarla, ya que al estar a la venta de manera tan abierta, no debía ser algo tan inseguro. En ese momento, la curiosidad nos envolvió y, ¿por qué no?, también lo comentamos con algunos vecinos para ver si estaban interesados en jugar con nosotros. Varios de los vecinos sintieron curiosidad y se nos unieron. Algunos dijeron que solo verían, pero que no iban a jugar, porque en realidad sentían miedo. Leímos las instrucciones de la tabla y tratamos de seguirlas para jugar. En ellas decía que podíamos jugar hasta 4 personas simultáneamente. Teníamos que colocarnos en parejas y colocar a 2 personas de cada lado. Cada persona tenía que poner 4 dedos de cada mano de manera muy suave encima del indicador y comenzar a hacer preguntas. Una persona extra sería la encargada de ir anotando las letras con las cuales se formarían las palabras con las que respondería la tabla. Ya todos listos, nos dispusimos a jugar, mi cuñado y un vecino de un lado, y otro vecino y yo del otro. Nos pusimos de acuerdo y preguntamos: Ouija, ¿quieres jugar con nosotros? Ouija, ¿quieres jugar con nosotros? Así unas cuantas veces sin notar movimiento alguno. Hay que cambiar de parejas, a ver si funciona, ¿ok? Hicimos cambio de parejas para ver si había un mejor resultado. Ahora estaba mi hermana con su novio de un lado y 2 de mis vecinos del otro. Nuevamente comenzamos. Ouija, ¿quieres jugar con nosotros? Ouija, ¿quieres jugar con nosotros? Y de repente notamos cómo se comenzó a mover en círculos y el indicador, después de algunos giros, se dirigió al lado izquierdo de la tabla y dijo sí. Todos estábamos asombrados, pero a la vez un poco incrédulos. Pensábamos que mi hermana y su novio se habrían puesto de acuerdo para mover el indicador para asustarnos. Hicimos algunas preguntas como: ¿quién eres? ¿Hace cuánto falleciste? Y cosas que se nos fueron ocurriendo. En realidad, no teníamos una idea clara de cómo debíamos de preguntar. Pasaron varios minutos y la Ouija cada vez se movía más rápido, pero ya no respondía a nuestras preguntas, solo se movía en círculos. Decidimos dejar de jugar, pues sentimos un poco de miedo, pero acordamos que la noche siguiente nos reuniríamos y volveríamos a jugarla. Esto fue el inicio de varias sesiones que tuvimos. Parecía que se nos había hecho un vicio. Todas las noches queríamos jugarla y cada quien llevaba preguntas para hacer. Generalmente era saber cosas del pasado,
pues supuestamente la persona con quien nos comunicábamos mediante la Ouija tal vez pudiera saberlo. No siempre jugábamos con la misma persona, de hecho, siempre era alguien distinto. En una ocasión, cuando preguntamos el nombre de quién estaba jugando con nosotros, respondió el nombre de Julia García, lo cual llamó mucho la atención de mi papá, pues era el mismo nombre de una de sus tías fallecidas. En ese momento, mi papá quiso poner a prueba qué tanto podía ser un juego o qué tanto podía ser realidad. Así que nos pidió que preguntáramos algunas cosas que no podríamos saber nosotros, pues ocurrieron en su infancia y él solo las vivió con su tía. Sorprendentemente, las respuestas que nos dio la Ouija eran atinadas, coincidían con lo que mi papá recordaba. Nosotros aún teníamos la creencia que mi hermana era quien movía la Ouija, pues la mayoría de las sesiones que tuvimos, con quien siempre se movía más y más rápido era con ella. Se lo comentamos en varias ocasiones y ella siempre negó hacerlo. Nos pusimos de acuerdo en quitar las manos del indicador al mismo tiempo para darnos cuenta si mi hermana era quien la movía. Nuestra lógica decía que si ella la movía, al momento que levantáramos las manos, la presión que ella hacía para moverla provocarían que se levantara el indicador. Estábamos jugando y como lo planeamos, quitamos las manos al mismo tiempo para comprobar nuestra teoría. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? El indicador en ningún momento se levantó, por el contrario, se movió tan fluido como siempre. Eso hizo que mi hermana se espantara, por lo cual también levantó sus manos. Todos los que estábamos presentes quedamos helados al ver cómo el indicador continuó moviéndose durante algunos centímetros sin tener ninguna mano encima. En ese momento, fue más que evidente que nadie la movía. Todos nos quedamos atónitos, aterrados, y decidimos dejar de jugar en ese momento. No sabíamos qué hacer, y solo se nos ocurrió guardarla y dejarla en su caja, ponerla en el armario y olvidarnos de ella. Comenzamos a comentar lo ocurrido y algunos de nuestros vecinos se sinceraron y nos platicaron que a raíz de que comenzaron a jugar con la Ouija, habían tenido constantemente pesadillas. Algunos de ellos se sentían tan sugestionados que cualquier ruido que escucharan en las madrugadas, como el crujido de una televisión o el aullido de un gato, creían que era ocasionado por la Ouija. Por un buen tiempo paramos las sesiones de juego y todos tratamos de olvidar lo ocurrido. Claro, por un tiempo lo conseguimos, incluso al grado de olvidar que teníamos la tabla. El tiempo continuó pasando y mi familia y yo tuvimos que mudarnos de casa. Justo cuando acomodábamos las cosas para el cambio, volvimos a ver que la Ouija estaba ahí y, ¿por qué no?, decidimos llevarla a la casa que nos mudaríamos. Ya instalados en la nueva casa, nos volvió a entrar la cosquilla de jugar con la Ouija. Pero para esto habíamos leído algunas recomendaciones para jugarla y que la experiencia fuera mucho mejor. Comenzamos a jugar un poco antes de la medianoche, pues no podíamos esperar por la ansiedad. Y en el fondo tenemos un temor que algo parecido a la última vez que jugamos nos pudiera pasar. El juego se desarrollaba bien. El indicador se desplazaba por la tabla de manera fluida. Cuando rebasábamos la medianoche, notamos que el indicador comenzó a moverse más rápido y hacía muchos movimientos en círculo. Por unos instantes, ya no nos respondía. Hacíamos preguntas y las ignoraba. Entonces, decidimos hacerle una pregunta. ¿Quién eres? De inmediato, el indicador se comenzó a mover aún más rápido y se dirigió a las letras S, A, T, A, N, A, S. Satanás. Cuando las juntamos, con voz burlona dijimos: claro, tú no eres Satanás. Y la tabla respondió nuevamente: sí, soy Satanás. No conformes con la respuesta, de manera imprudente tal vez,
Los retamos a que nos dieran una prueba de que realmente era quien decía ser. Si en verdad era él, no tendría ningún problema en demostrarlo. Y se la regaló al conserje de su trabajo. Realmente espero que Dios ampare a la persona que recibió esta ouija y que no haya experimentado nada similar a lo que acabo de relatar. Amigos del Kirby Show, si esta historia les gustó o tienen algo que compartir con nosotros, den like a mi video y den suscribirse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Escriban un mensaje y con mucho gusto yo comparto el relato que ustedes tengan para nosotros.